Una bala de plata no pudo matarlo, pero el llanto de una niña en la oscuridad lo estaba destrozando por dentro. Mateo Vargas era un rey en un castillo de cristal, con un imperio a sus pies y un secreto en el sótano que amenazaba con derrumbarlo todo. Contrató a una cuidadora como quien contrata a un fantasma, esperando que desapareciera en las sombras con su problema. Pero en su lugar, encendió una luz tan brillante que lo cegó, una pasión que podría salvarlo o quemar su mundo hasta los cimientos. A veces, la mayor jaula no es la que nos construyen, sino la que llevamos dentro, y la llave la tiene la persona que menos esperamos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El despacho de Mateo Vargas olía a poder y a soledad. Era una fragancia cara, una mezcla de cuero italiano, madera de caoba y el aire estéril de un éxito que no admitía errores. Desde su silla, valorada en más que el coche de una persona promedio, contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, un tapiz de luces parpadeantes que formaban el dominio que su padre, Ricardo Vargas, había construido y que ahora él dirigía con una eficiencia casi robótica. Tenía 34 años, una reputación impecable en el mundo de los negocios y un rostro que las revistas de finanzas adoraban, serio, con una mandíbula fuerte y ojos grises que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. Pero esa noche, sus ojos no veían los rascacielos ni las avenidas. Veían el rostro asustado de su hija de 5 años, Sofía. El sonido del teléfono sobre la mesa lo sobresaltó. Era su secretaria, Clara, una mujer de mediana edad cuya lealtad era una de las pocas cosas en las que confiaba. Señor Vargas, la última candidata está aquí. Se llama Lucía Gómez. Mateo suspiró. Era la quinta esa semana. Hazla pasar, Clara. Y después, no más por hoy. La puerta se abrió y entró Lucía. No era como las demás. Las anteriores habían sido mujeres mayores, con currículums impecables y rostros severos que parecían más adecuadas para dirigir un internado que para cuidar a una niña. Lucía, en cambio, era joven, probablemente a mediados de sus 20. Llevaba un vestido sencillo de flores y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos, de un color miel increíblemente cálido, lo miraron con una mezcla de nerviosismo y una determinación que le sorprendió. Se sentó frente a él, con las manos juntas sobre el regazo. Señorita Gómez, comenzó Mateo, con su tono de voz de director general. El trabajo, como se le explicó por teléfono, es poco convencional. Requiere discreción absoluta. Cuidará de una niña en una residencia privada. No podrá hablar de su trabajo con nadie. Absolutamente nadie. El sueldo es considerablemente alto por esa razón. ¿Entiende la gravedad de lo que le pido? Lucía sintió, su mirada fija en la de él. Entiendo perfectamente, señor Vargas. La discreción es lo más importante. Mi vida personal no interferirá. Había algo en su voz, una calma que contrastaba con su aparente fragilidad. Necesito este trabajo. Haré lo que sea necesario. Mateo se reclinó, estudiándola. ¿Por qué tanta desesperación? Su currículum es bueno. Podría encontrar trabajo en cualquier lugar. Ella tragó saliva, y por un momento vio una fisura en su compostura. Mi madre está enferma, señor. Su tratamiento es caro. Y tengo un hermano pequeño al que ayudar. No es desesperación, es responsabilidad. La respuesta fue directa, sin victimismo. Le gustó eso. Odiaba las complicaciones emocionales. Paradójico, considerando que su vida entera era una. La niña, se llama Sofía. Es tímida. Le cuesta conectar con la gente nueva. Las anteriores cuidadoras no han funcionado. Quizás no necesitaban el trabajo tanto como yo, respondió Lucía con una media sonrisa, y por primera vez en meses, Mateo sintió un atisbo de algo que no era estrés ni culpa. Muy bien, señorita Gómez. Empezará mañana.
Mi chofer la recogerá a las 8 en punto. Esté lista. Le tendió un sobre grueso. Esto es un adelanto. Para sus gastos inmediatos. Lucía abrió el sobre y sus ojos se abrieron de par en choque. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Señor, no puedo aceptar tanto. Considérelo una prueba de mi seriedad, y una muestra de la confidencialidad que espero de usted, dijo él, cortante, volviendo a su máscara de hielo. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Lucía se levantó, asintiendo, y salió del despacho. Mateo se quedó mirando la puerta cerrada, y el perfume floral y fresco que había dejado atrás era un contraste violento con el aroma estéril de su oficina. Por primera vez, sintió una pequeña, diminuta, hebra de esperanza. Al día siguiente, un coche negro y lujoso recogió a Lucía puntualmente. El viaje duró casi una hora, llevándola a las afueras de la ciudad, a una zona boscosa y exclusiva donde las mansiones se escondían tras altos muros y árboles frondosos. La casa era moderna, de cristal y hormigón, pero parecía cálida gracias a la abundante luz natural y al jardín impecablemente cuidado. Un hombre mayor y de aspecto amable, que se presentó como Armando, el mayordomo y único personal de la casa además de ella, la recibió. Bienvenida, señorita Lucía. El señor Vargas me ha puesto al corriente. La pequeña Sofía está en su cuarto de juegos. La guió por pasillos luminosos hasta una puerta de color rosa pastel. Dentro, una niña pequeña de grandes ojos grises, idénticos a los de su padre, estaba sentada en el suelo, construyendo una torre de bloques con una concentración absoluta. No levantó la vista cuando entraron. Hola, Sofía, dijo Lucía con voz suave, arrodillándose a una distancia prudente. Mi nombre es Lucía. He venido a jugar contigo. Sofía la miró por un segundo y luego volvió a sus bloques, como si no existiera. Lucía no se desanimó. Se sentó en el suelo, no muy lejos, y simplemente observó. No habló, no insistió. Pasaron casi 20 minutos en silencio, hasta que la torre de Sofía se tambaleó y se vino abajo. Un pequeño gemido de frustración escapó de los labios de la niña. A veces las torres más altas son las más difíciles de construir, dijo Lucía con calma. Pero podemos volver a intentarlo. ¿Quizás con una base más ancha? Sofía la miró de nuevo, esta vez con curiosidad. Lentamente, empujó un bloque rojo en su dirección. Fue el inicio. Los días se convirtieron en semanas. Lucía, con una paciencia infinita, fue derribando los muros que rodeaban a la pequeña. Le leía cuentos con voces divertidas, inventaba juegos en el jardín, le enseñaba a hornear galletas en la enorme cocina, dejando un desastre de harina que Armando limpiaba con una sonrisa tolerante. Sofía empezó a reír. Empezó a hablar, a contarle sus pequeños secretos. Y Mateo, que visitaba la casa casi todas las noches, observaba la transformación desde la sombra, a través de las cámaras de seguridad que había instalado por toda la casa o desde el umbral de una puerta. Sin atreverse a interrumpir la magia que esa joven había creado. Sentía una gratitud tan inmensa que le quemaba el pecho. Veía a su hija feliz por primera vez desde todo. La madre de Sofía, una bailarina con la que había tenido una relación apasionada pero secreta, había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. Su familia, especialmente su padre, Ricardo, nunca la había aprobado. Ricardo Vargas era un hombre tallado en granito, para quien el linaje, la reputación y el poder eran la Santísima Trinidad. Un nieto nacido fuera del matrimonio de una mujer sin apellido ni fortuna era una mancha, un error que debía ser ocultado. Mateo, a pesar de su poder en la empresa, vivía bajo la sombra tiránica de su padre. Amaba a Sofía con una devoción que lo ahogaba, pero el miedo a que su padre se la arrebatara, a que el escándalo destruyera el imperio que un día heredaría y con él, los medios para protegerla, lo había convertido en un cobarde. Por eso la escondía. Por eso vivía esta doble vida. Una noche, llegó más tarde de lo habitual. El día había sido un infierno en la oficina, una batalla campal con competidores y las exigencias constantes de su padre. Entró en la casa buscando el silencio, pero en su lugar, escuchó una melodía suave que venía de la sala de estar.
Se asomó y la escena lo dejó sin aliento. Lucía estaba sentada al piano, tocando una nana sencilla y hermosa. Sofía, en pijama, estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en el brazo de Lucía, casi dormida. La luz de una lámpara las bañaba en un resplandor dorado, creando una imagen de paz y amor tan pura que le dolió físicamente. Se quedó allí, inmóvil, hasta que la canción terminó. Lucía se dio cuenta de su presencia y sus dedos se detuvieron sobre las teclas. Señor Vargas, susurró, para no despertar a la niña. No lo oí llegar. Siga, por favor, dijo él, su voz más ronca de lo normal. Es hermoso. Lucía se sonrojó levemente. Es algo que mi madre solía tocar para mí. Mateo se acercó lentamente y con mucho cuidado, levantó a Sofía en sus brazos. La niña se acurrucó contra su pecho, murmurando algo en sueños. Gracias, dijo Mateo, mirando a Lucía por encima de la cabeza de su hija. Gracias por esto. Por ella. No tiene que agradecerme. Amo a su hija, señor Vargas. La forma en que lo dijo, con una sinceridad tan rotunda, lo desarmó. En ese momento, no era la empleada. Era la única persona en el mundo que entendía el tesoro que él escondía. Mientras llevaba a Sofía a su cama, sintió el perfume de Lucía en el aire, una mezcla de flores y la dulzura de las galletas que habían horneado. Cuando volvió a la sala, ella estaba recogiendo los libros de cuentos. Él se apoyó en el marco de la puerta. No me llame señor Vargas cuando estamos aquí, Lucía. Por favor. Llámeme Mateo. Ella levantó la vista, sorprendida. De acuerdo. Mateo. El nombre sonó extraño y a la vez perfecto en sus labios. Hubo un silencio cargado de electricidad. Él se encontró detallando su rostro, la curva de sus labios, la forma en que una hebra de cabello se le había escapado y caía sobre su mejilla. Sintió un impulso primitivo de acercarse, de quitarle ese mechón, de sentir la suavidad de su piel. Ha hecho un milagro con ella, dijo él, para romper la tensión. Yo no he hecho nada. Solo le he dado lo que necesitaba, tiempo, atención y cariño. Es una niña maravillosa, Mateo. El corazón de él dio un vuelco al escuchar su nombre de nuevo. ¿Por qué aceptó un trabajo así? Encerrada aquí, sin contacto con el mundo exterior. Lucía se encogió de hombros, su mirada se volvió un poco triste. El mundo exterior no siempre es amable. A veces, un refugio es bienvenido. Además, ya le dije, tengo mis razones. Su madre, recordó él. ¿Cómo está? Estable. El nuevo tratamiento parece funcionar, gracias a... Se detuvo, pero ambos sabían a qué se refería. Me alegro de poder ayudar. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron durante un largo instante. Él podía ver un universo de bondad en sus ojos color miel, y ella vio en los de él una profunda tristeza, una soledad que el dinero no podía curar. Debería irme. Es tarde, dijo él bruscamente, incómodo con la vulnerabilidad que sentía. Pero no se movió. Se quedaron allí, a metros de distancia, pero la conexión entre ellos era tan palpable que era casi como un toque físico. Mateo, dijo ella en voz baja. ¿Es usted feliz? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Nadie le preguntaba eso nunca. Le preguntaban por las cifras, por las adquisiciones, por el mercado. Pero nunca por él. No lo sé, respondió con una honestidad brutal que lo sorprendió a sí mismo. Pero cuando estoy aquí, y la veo a usted con Sofía, me acerco bastante a algo que se le parece. El aire se volvió más denso. Lucía dio un paso involuntario hacia él. Él se enderezó, alejándose del marco de la puerta. La atracción era innegable, un imán poderoso y peligroso. Es usted una mujer increíble, Lucía Gómez. Y usted no es el hombre de hielo que pretende ser, Mateo Vargas. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de él. Ese es nuestro secreto, entonces. La tensión se rompió cuando el teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Vio el nombre en la pantalla, Isabela. Su rostro se endureció al instante.
Isabela Montes, la mujer que su padre quería que desposara. Hija de un viejo socio, hermosa, inteligente y tan calculadora como él. La encarnación del acuerdo perfecto. Tengo que contestar. Buenas noches, Lucía. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Lucía con el corazón latiendo desbocado y una sensación extraña, una mezcla de esperanza y de un peligro inminente. Sabía que se estaba adentrando en un terreno prohibido, uno donde no solo cuidaba de una niña secreta, sino que empezaba a sentir algo por su padre. Un hombre que vivía rodeado de secretos aún más oscuros de los que ella podía imaginar. Los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió. Las conversaciones nocturnas se hicieron más largas, más personales. Mateo empezó a encontrar excusas para llegar antes, solo para compartir la cena con Lucía y Sofía. Se sentaba a la mesa, observando cómo Lucía cortaba la comida de Sofía en trocitos, cómo reía con sus ocurrencias. Se sentía como un impostor jugando a tener una familia, pero era una mentira adictiva. Una tarde, estaba en la cocina mientras Lucía preparaba un té. Se movía con una gracia natural, ajena a su mirada. Llevaba un sencillo vestido azul que se ceñía a su cintura y él se encontró incapaz de apartar la vista. Ella se giró de repente para coger algo del mostrador y sus cuerpos casi chocaron. Él puso las manos en la cintura de ella para evitar que cayera. Fue un contacto breve, pero un incendio se desató en su interior. La tela del vestido era fina y pudo sentir el calor de su piel. Ella levantó la vista, sus labios entreabiertos por la sorpresa. Sus ojos color miel estaban llenos de una pregunta que él se moría por responder. Lo siento, balbuceó ella, pero no se apartó. No, susurró él, su voz grave. No lo sientas. Sus pulgares acariciaron suavemente su cintura. Podía sentir el latido acelerado de su propio corazón. Acercó su rostro al de ella, lentamente, dándole tiempo a retirarse. Pero no lo hizo. Se quedó quieta, expectante. Sus miradas estaban fijas, una conversación silenciosa que lo decía todo. El deseo, la prohibición, el anhelo. ¿Qué estamos haciendo, Mateo?, susurró ella, su aliento cálido rozando sus labios. Algo increíblemente estúpido, respondió él, y absolutamente inevitable. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de toda la tensión acumulada, de toda la soledad y el anhelo. Sus labios se encontraron con una ferocidad que los sorprendió a ambos. Él la apretó más contra sí, una de sus manos subiendo por su espalda hasta enredarse en su cabello. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos aferrándose a sus hombros como si temiera caer. El sabor de ella era dulce, embriagador. Era todo lo que había estado reprimiendo, todo lo que no se permitía sentir. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron con los ojos desorbitados. La realidad de lo que acababan de hacer cayó sobre ellos. Esto no puede pasar, dijo Lucía, aunque su cuerpo tembloroso decía lo contrario. Lo sé, respondió él, su frente apoyada en la de ella. Pero ya ha pasado. Justo en ese momento, escucharon la vocecita de Sofía desde el pasillo. Lucía, ¿puedes leerme otro cuento? Se separaron al instante, como dos adolescentes pillados en falta. Mateo dio un paso atrás, recomponiendo su máscara de control, pero sus ojos grises todavía ardían con la pasión de un momento antes. Lucía se alisó el vestido, su rostro sonrojado. Claro que sí, cariño. Ya voy. Miró a Mateo una última vez, una mirada que mezclaba miedo, deseo y confusión, y salió de la cocina. Mateo se quedó allí, apoyado en el mostrador, con el pulso martilleándole en los oídos. La había contratado para que fuera un fantasma, una solución invisible a su problema. Pero Lucía Gómez estaba lejos de ser invisible. Se había convertido en el centro de su universo, una complicación que no había previsto y una tentación que no sabía si podría resistir. Y el beso, ese beso que todavía le quemaba en los labios, no había sido un final. Sabía, con una certeza aterradora, que solo era el principio de algo que podría destruirlo todo.
Esa misma semana, el infierno personal de Mateo se materializó en una cena familiar en la mansión de sus padres. Eran eventos que odiaba, llenos de sonrisas falsas y conversaciones que eran más bien negociaciones veladas. Su padre, Ricardo, presidía la mesa como un rey en su trono, y su madre, Elena, a su lado, era una reina de hielo, elegante y distante. E Isabela Montes, su prometida no oficial, estaba allí, sentada a su lado, luciendo un vestido rojo que gritaba poder y posesión. Mateo, querido. Parece que estás en otro mundo esta noche, dijo Isabela, colocando su mano sobre la de él. El contacto le provocó un respingo de rechazo. Su piel era fría, suave, pero sin la calidez que había sentido en la de Lucía. Forzó una sonrisa. Solo un día largo en la oficina, Isabela. Tonterías, gruñó Ricardo desde la cabecera. El trabajo nunca ha sido una distracción para un Vargas. Lo que te distrae es tu falta de compromiso con lo que importa. Esta familia. Tu futuro. Miró significativamente a Isabela. Isabela me comentaba que apenas la has llamado esta semana. Un imperio no se mantiene solo con trabajo, Mateo. Se mantiene con alianzas. Con un matrimonio adecuado. Padre, no es el momento ni el lugar, dijo Mateo, su mandíbula tensa. Siempre es el momento de asegurar el legado, replicó Ricardo. Un hombre a tu edad ya debería tener un heredero en camino. Un heredero legítimo. La palabra legítimo fue como una daga envenenada directa a su corazón. Pensó en Sofía, en su risa, en su cabello oscuro. Ella era su legado, el único que le importaba, y tenía que escuchar a su padre denigrarla sin siquiera saber que existía. No tengo prisa por casarme, dijo Mateo, su voz peligrosamente baja. Isabela sonrió, una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Oh, no te preocupes, Ricardo. Sé que Mateo tiene muchas responsabilidades. Sabré esperar. Después de todo, somos un equipo, ¿verdad, cariño? Le apretó la mano. Mateo sintió náuseas. Se sentía atrapado en una telaraña de seda y acero. Cada palabra, cada mirada, era un recordatorio de la prisión en la que vivía. Y en medio de esa cena sofocante, su mente escapó a la casa del bosque, a los ojos color miel de Lucía, al sabor de su beso. Ella era su único refugio, su único soplo de aire fresco. Pero también era su mayor debilidad. Si su padre o Isabela descubrían su existencia, y la de Sofía, la destruirían. No por maldad, sino por conveniencia. Serían daños colaterales en el gran juego del poder y el dinero. La cena terminó y mientras acompañaba a Isabela a su coche, ella se detuvo bajo el pórtico. Sé que estás escondiendo algo, Mateo. Su voz era un susurro sedoso y amenazante. Él se quedó helado. ¿De qué hablas? Estás distante. Desapareces por horas, a veces por días enteros. Tu chofer no sabe a dónde vas. Crees que soy tonta, pero no lo soy. Hay algo, o alguien, que te está ocupando el tiempo. Se acercó, su perfume caro invadiendo su espacio personal. Solo espero, por tu bien, que no sea algo que pueda avergonzar al apellido Vargas. Porque si yo me entero, tu padre también lo hará. ¿Y sabes cómo se lo tomaría? Le dio un beso frío en la mejilla. Buenas noches, mi amor. Vio cómo su coche se alejaba, dejándolo con un nudo de hielo en el estómago. La amenaza no había sido velada. Era una declaración de guerra. Isabela sospechaba, y no se detendría hasta descubrir la verdad. El miedo lo atenazó, un miedo frío y paralizante. No por él. Por Lucía y por Sofía. Las había puesto en un peligro terrible. Volvió a su coche, pero en lugar de ir a su lujoso apartamento en el centro, le dio al chofer la dirección de la casa del bosque. Necesitaba verlas. Necesitaba asegurarse de que estaban bien. Necesitaba el antídoto para el veneno que acababa de tragar. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Entró con su llave y encontró a Lucía en el sofá, dormida con un libro abierto sobre su pecho. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba su rostro sereno.
Era la imagen de la paz, el polo opuesto al mundo del que él venía. Se arrodilló a su lado y, con una delicadeza que no sabía que poseía, le apartó el mechón de pelo de la cara. Ella se despertó sobresaltada, sus ojos miel enfocándose en él. Mateo. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta colgó en el aire, llena de significados ocultos. No estaba pidiendo dormir en una habitación de invitados. Estaba pidiendo refugio. Le estaba pidiendo a ella. Lucía lo miró, vio el agotamiento y la desesperación en sus ojos, y supo que no podía negarse. Asintió lentamente. Sube. La habitación de invitados junto a la mía está preparada. Pero él no se movió. No quiero la habitación de invitados, Lucía. Su confesión fue cruda, vulnerable. Se levantó y le tendió la mano. Él la tomó. Su piel era cálida, real. Lo guió escaleras arriba en silencio. No a la habitación de invitados, sino a la suya. Era una habitación sencilla, ordenada, que olía a ella, a lavanda y a libros viejos. Sin decir una palabra, se sentaron en el borde de la cama. Él todavía no había soltado su mano. Mi padre, me está presionando para que me case con Isabela, dijo él, rompiendo el silencio. Quieren un heredero. Lo sé, dijo ella en voz baja. ¿Cómo? No soy tonta, Mateo. Leo las revistas. Sé quién es Isabela Montes. Sé lo que tu familia espera de ti. Lo siento, Lucía. Por haberte metido en esto. Por el beso. Por todo. No sientas lo del beso, dijo ella, y su voz era firme. Pero tienes que decirme la verdad. ¿Qué sientes por ella? Por Isabela no siento nada. Es un contrato de negocios con forma de mujer, respondió él con amargura. ¿Y por mí? La pregunta era audaz, directa. Lo obligó a enfrentarse a lo que había estado evitando. La miró a los ojos. Por ti siento cosas que me asustan. Siento que cuando estoy contigo, puedo respirar. Siento que quiero protegerte de todo el mundo, incluido de mí mismo. Y me aterroriza, porque sé que soy el mayor peligro para ti. Las lágrimas brillaron en los ojos de ella, pero no eran de tristeza. Eran de comprensión. Entonces tenemos un problema, Mateo Vargas. Él le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Sí. Tenemos un problema muy grande. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Por esta noche, susurró él, inclinándose hacia ella, vamos a olvidarnos de que existe. Y la besó de nuevo, esta vez con ternura, con una desesperación suave. Era un beso que pedía perdón y prometía devoción al mismo tiempo. Ella le respondió, sus brazos rodeándole el cuello, atrayéndolo hacia sí. Se tumbaron en la cama, y la ropa se convirtió en un estorbo, una barrera que ambos necesitaban derribar. Sus contactos eran febriles, exploratorios. Él adoraba cada centímetro de su piel, como un hombre sediento que encuentra un oasis. Ella descubría en él una ternura que contrastaba brutalmente con su imagen pública. Susurró su nombre contra su piel, y él le respondió con gruñidos de placer. ¿Sabes lo que me haces?, le dijo él, con la voz rota por el deseo, mientras sus labios recorrían la curva de su cuello. Me haces querer cosas que no puedo tener. Me haces querer ser un hombre que no soy. Quizás sí lo eres, respondió ella, arqueando la espalda a su contacto. Quizás solo necesitas a alguien que te ayude a verlo. Esa noche, hicieron el amor con la urgencia de dos almas que han encontrado su otra mitad en el lugar más prohibido. No hubo palabras soeces, sino una comunicación más profunda, un lenguaje de piel y de suspiros, de miradas que confesaban años de soledad. Para Mateo, fue una revelación. Acostumbrado a relaciones transaccionales y vacías, la conexión con Lucía era abrumadora. La forma en que ella lo miraba, sin juzgarlo, sin querer nada más que a él, lo despojó de todas sus defensas. Para Lucía, él no era el millonario poderoso. Era un hombre herido, atrapado, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros.
Y en sus brazos, encontró no solo pasión, sino un profundo deseo de sanarlo. Cuando por fin se quedaron dormidos, abrazados, con el amanecer tiñendo el cielo de tonos rosados, Mateo supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Se había enamorado de la cuidadora de su hija secreta. Y al hacerlo, había encendido la mecha de una bomba que, inevitablemente, iba a explotar y arrasar con todo a su paso. Ya no se trataba solo de proteger a Sofía. Ahora se trataba de luchar por un futuro que minutos antes parecía imposible, un futuro junto a Lucía. Un futuro por el que, ahora lo sabía, estaría dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo, incluso su propio imperio. La calma que siguió a esa noche fue tan hermosa como engañosa. Durante las semanas siguientes, Mateo y Lucía vivieron su amor en la burbuja protectora de la Casa del Bosque. Él reorganizó su agenda, canceló reuniones y delegó responsabilidades de una forma que habría sido impensable meses atrás, todo para robar unas horas más cada día. Se convirtió en un experto en la mentira, construyendo una fortaleza de excusas para mantener a su familia y a Isabela a distancia. Las noches ya no eran solitarias para Lucía. Esperaba a que Sofía se durmiera profundamente y luego se deslizaba en los brazos de Mateo, donde hablaban durante horas antes de que la pasión los consumiera. Hablaban de todo y de nada, de los sueños de infancia de ella de abrir una pequeña floristería, de la presión que él sentía desde niño para ser perfecto. A veces siento que mi vida no es mía, le confesó él una noche, mientras acariciaba su cabello sobre la almohada. Es un guión que mi padre escribió y yo solo soy el actor principal. Lucía se apoyó en un codo para mirarlo. Un guión se puede reescribir, Mateo. Las mejores historias son las que tienen giros inesperados. ¿Tú eres mi giro inesperado, Lucía Gómez?, preguntó él con una sonrisa. Ella se inclinó y lo besó suavemente. Soy tu coautora. Si tú te atreves a cambiar el borrador. Y él se atrevía. Por ella, se sentía capaz de cualquier cosa. Su relación se profundizó en los pequeños momentos. Preparaban el desayuno juntos por la mañana antes de que él tuviera que volver a su otra vida. Se escapaban al jardín por la tarde mientras Sofía tomaba una siesta y compartían besos robados detrás de los rosales. Sofía, ajena a la naturaleza romántica de su vínculo pero profundamente consciente de la nueva atmósfera de felicidad, floreció aún más. Ver a su padre y a su amada Lucía reír juntos, verlos interactuar con una calidez palpable, le dio la seguridad y la imagen de familia que tanto anhelaba. Un sábado, Mateo se liberó de todos sus compromisos y pasó el día entero con ellas. Fueron al pequeño lago que había en la propiedad, y mientras Lucía y Sofía lanzaban pan a los patos, él las observaba, sintiendo una paz que nunca había conocido. Más tarde, los tres se tumbaron en una manta sobre la hierba. Sofía, cansada, se quedó dormida entre ellos. Mírala, susurró Mateo. Está tan feliz. Es porque te tiene a ti, respondió Lucía, entrelazando sus dedos con los de él. Nos tiene a los dos. Juntos. Él la miró, sus ojos grises llenos de una emoción abrumadora. Te amo, Lucía. No lo había planeado. Las palabras simplemente salieron, tan naturales como respirar. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Y yo te amo a ti, Mateo. Fue un momento perfecto, una fotografía de felicidad pura. Pero las fotografías se pueden quemar. Mientras tanto, en el mundo de cristal y acero, Isabela Montes no era una mujer que aceptara un no por respuesta, ni siquiera uno silencioso. La creciente distancia de Mateo, sus excusas cada vez más débiles, alimentaron su sospecha hasta convertirla en una obsesión. Desechó la idea de que fuera otra mujer de su círculo. Esto era diferente. Era un secreto. Y si era un secreto, era un arma. Usó el considerable dinero de su propia familia para contratar a un investigador privado, un hombre sin escrúpulos llamado Romero, famoso por desenterrar los secretos más sucios de la élite de la ciudad. Quiero que sigas a Mateo Vargas, le dijo en su lujoso apartamento, entregándole un cheque en blanco. Quiero saber a dónde va, con quién se ve, qué respira. Quiero cada detalle. Y sobre todo, quiero discreción. Si él se entera de que lo siguen, no cobrarás.
Romero asintió con una sonrisa depredadora. Considera lo hecho, señorita Montes. Nadie es un santo cuando se le mira de cerca. La investigación comenzó. Durante días, Romero no encontró nada. Mateo era un fantasma. Cambiaba de coche, usaba rutas secundarias. Pero Romero era paciente. Sabía que todo hombre, por muy cuidadoso que sea, tiene un patrón. Y finalmente, lo encontró. Una ruta recurrente hacia las afueras, hacia una zona residencial donde no tenía ninguna propiedad registrada ni negocio conocido. El punto ciego. El día del picnic junto al lago, Romero estaba observando desde la distancia con un teleobjetivo. Consiguió las primeras fotos, Mateo, una mujer joven y una niña. Al principio, pensó que eran amigos o parientes lejanos. Pero entonces, mientras la niña dormía, vio cómo Mateo y la mujer se miraban, como entrelazaban los dedos. Vio la intimidad. Vio el beso que se dieron, uno cargado de amor y complicidad. Y luego, vio el rostro de la niña con claridad. Los mismos ojos grises. La misma estructura ósea. La mandíbula Vargas. Romero sonrió. Esto no era solo una aventura. Era un premio gordo. Un escándalo dinástico. Cuando Isabela vio las fotografías, su primera reacción fue una furia helada. No eran los celos de una amante despechada. Era la ira de un estratega cuyo plan maestro estaba siendo arruinado por una niñera anónima y una bastarda. Pero la furia dio paso rápidamente al cálculo. No confrontaría a Mateo directamente. Eso le daría tiempo para prepararse, para ocultar sus huellas. Iría directamente a la fuente del poder, al hombre al que Mateo más temía y respetaba, Ricardo Vargas. Eligió su momento con la precisión de un cirujano. Una tarde, solicitó una reunión privada con Ricardo en su despacho de la mansión Vargas. Ricardo, comenzó, su voz cuidadosamente modulada para sonar preocupada y afligida. He venido a hablarte de algo que me rompe el corazón. Es sobre Mateo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué pasa con mi hijo? Está en problemas. O más bien, nos ha metido a todos en un problema muy grave. Dejó las fotografías sobre el imponente escritorio de caoba. Una por una. La primera, de Mateo riendo con Lucía. La segunda, de ellos tres juntos, como una familia. Y la última, un primer plano del rostro de Sofía. Ricardo las miró, su expresión cambiando de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia volcánica. El color le subió al rostro, sus manos se cerraron en puños. ¿Qué es esto?, gruñó, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos de la niña eran inconfundibles. Es su secreto, Ricardo, dijo Isabela suavemente. Una aventura con una cualquiera, y la prueba de esa indiscreción. La esconde en una casa en las afueras. Por eso ha estado tan ausente. Por eso me ha estado rechazando. El silencio en el despacho era pesado, opresivo. Ricardo miraba la foto de Sofía, y en sus ojos no había ni una pizca de ternura de abuelo. Solo rabia. La rabia de un hombre cuyo legado estaba siendo manchado, cuya línea de sangre perfecta había sido contaminada. Esa cosa no puede llevar mi apellido, siseó, su voz temblando de ira. Y esa mujer, ¿quién se cree que es para atrapar a mi hijo, para amenazar todo lo que hemos construido? No sé qué planea hacer, Ricardo, mintió Isabela. Pero tengo miedo. Miedo por Mateo, por el futuro de nuestra familia, por la reputación de la empresa. Hizo su jugada final. Él nunca me habría elegido a mí si hubiera sabido de esto. Estaba construyendo nuestra alianza sobre una base de mentiras. Ricardo se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre el escritorio. Esto se acaba. Hoy mismo. Se dirigió a la puerta con pasos furiosos. Tú no dirás ni una palabra de esto, Isabela. Yo me encargaré personalmente de extirpar este cáncer de raíz. Isabela se quedó en el despacho, una sonrisa de triunfo apenas contenida en sus labios. La bomba había sido entregada en las manos adecuadas. Ahora solo tenía que esperar la explosión. Mientras tanto, en la casa del bosque,
ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Mateo acababa de llegar. Sofía corrió a abrazarlo. Papá. Lucía me enseñó a hacer una estrella con 5 puntas. Él la levantó en brazos, besando su mejilla. Eres la niña más lista del mundo. Lucía los miraba desde la puerta de la cocina, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Por un instante, Mateo se permitió creer que esa podía ser su vida para siempre. Le había prometido a Lucía que encontraría una manera. Que hablaría con su padre, no para pedir permiso, sino para informar de su decisión. No había encontrado el momento adecuado, pero ahora, sintiéndose fortalecido por su amor, decidió que no esperaría más. Lo haría al día siguiente. Pero el destino no esperó. El timbre de la puerta sonó, un sonido estridente y fuera de lugar en la paz de la casa. Armando, el mayordomo, fue a abrir, pero Mateo ya tenía un mal presentimiento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Vio la expresión de sorpresa y miedo en el rostro de Armando antes de que se apartara. Y entonces, su padre, Ricardo Vargas, entró en la casa. No parecía un visitante. Parecía un conquistador entrando en territorio enemigo. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus ojos fríos como el hielo. Se detuvo en seco al ver a Mateo con Sofía en brazos, y su mirada se posó en Lucía, que se había quedado paralizada en el umbral de la cocina. Así que es verdad, dijo Ricardo, su voz baja y cargada de veneno. Recorrió la habitación con la mirada, como si el ambiente doméstico y feliz fuera un insulto personal. Mateo bajó a Sofía lentamente, colocándola detrás de él, en un gesto protector instintivo. La niña, sintiendo la tensión, se aferró a su pierna, asustada. Padre, ¿qué haces aquí? No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, rugió Ricardo, perdiendo la compostura. Tengo el derecho de proteger el nombre que te di. El imperio que te legaré. ¿Y cómo me lo pagas? Escondiéndote en este agujero, jugando a la casita con una sirvienta y su bastarda. La palabra golpeó el aire como un látigo. Lucía dio un respingo, sus ojos llenándose de lágrimas de indignación y dolor. Mateo sintió que la sangre le hervía. No te atrevas a llamarla así. Su nombre es Sofía. Es mi hija. Y ella, dijo, señalando a Lucía, que ahora se había acercado a ellos, es la mujer que amo. La confesión, tan poderosa en su intimidad, sonó a desafío en esa habitación cargada de odio. Ricardo soltó una risa seca, sin humor. ¿Amor? ¿Tú llamas amor a esto? A esta debilidad, a esta estupidez. El amor es un lujo que los hombres como nosotros no podemos permitirnos. Nosotros tenemos deberes. Responsabilidades. Se acercó, su rostro a centímetros del de Mateo. Vas a terminar con esta farsa ahora mismo. Despedirás a esta mujer. Y en cuanto a la niña, encontraremos un internado discreto, en el extranjero. Le daremos dinero. La mantendremos. Pero desaparecerá de tu vida. Jamás, dijo Mateo, su voz temblando de rabia. Sofía no va a ninguna parte. Y Lucía tampoco. Entonces eres un idiota, espetó Ricardo. No te das cuenta de lo que está en juego. Tu puesto como CEO. Tu herencia. Tu lugar en esta familia. Todo desaparecerá. Te reduciré a nada. ¿Y cómo protegerás a tu preciosa nueva familia entonces, sin un céntimo a tu nombre? La amenaza era real. Mateo lo sabía. Su padre tenía el poder de destruirlo. Miró a Lucía, vio el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Ella negó con la cabeza, comunicándole en silencio que no cediera, que no la usara a ella ni a su hija como moneda de cambio. Ricardo se giró hacia Lucía, su desprecio era palpable. ¿Y usted? ¿Cuánto quiere? Ponga un precio. Todo el mundo tiene uno. Le daré suficiente dinero para que usted y su familia vivan cómodamente el resto de sus vidas. Pero desaparecerá. Se llevará a la niña y nunca más volverá a contactar con mi hijo. Lucía levantó la barbilla, las lágrimas secas en su rostro, su voz sorprendentemente firme.
Mi amor no está en venta, señor Vargas. Y la felicidad de Sofía tampoco. Usted habla de legados y de imperios, pero está tan vacío por dentro que no puede reconocer el único tesoro que de verdad importa. Y me da lástima. La audacia de Lucía dejó a Ricardo sin palabras por un instante, su rostro congestionado de furia. Levantó una mano, como si fuera a abofetearla, pero Mateo se interpuso, agarrando la muñeca de su padre con una fuerza de acero. Basta. Se acabó, dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad que Ricardo nunca le había escuchado. Era la voz de un hombre que finalmente había elegido. Puedes quitarme el dinero, la empresa, el apellido. No me importa. Pero a ellas no las tocas. Ellas son mi familia. Son mi legado. El único que quiero. Soltó la muñeca de su padre con un empujón. Ahora, sal de mi casa. Ricardo lo miró, estupefacto. Vio en los ojos de su hijo no al heredero dócil que había criado, sino a un extraño, un hombre que ya no le temía. Su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de desprecio helado. Has tomado tu decisión, Mateo. No vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que el amor no paga las facturas. Para mí, desde este momento, estás muerto. Se dio la vuelta con una dignidad estudiada y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los cristales. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. Sofía comenzó a sollozar, asustada por los gritos. Lucía la tomó en brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras miraba a Mateo con una mezcla de amor y terror por lo que acababa de sacrificar. Mateo se pasó las manos por el pelo, el peso de su decisión cayendo sobre él. Había desafiado al titán. Había elegido el amor por encima del poder. Y ahora, la guerra acababa de comenzar. Estaba solo, desheredado y con la mujer y la hija que amaba a su lado. No tenía un imperio, pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico. Y aterrado. Porque sabía que su padre y Isabela no se rendirían tan fácilmente. Intentarían destruirlo, y destruir la felicidad que acababa de encontrar. La batalla por su futuro apenas empezaba. La partida de Ricardo Vargas dejó un vacío tóxico en la casa, como el aire después de una explosión. Sofía, todavía temblando, se aferraba al cuello de Lucía como si fuera su único ancla en un mundo que de repente se había vuelto aterrador. Mateo se acercó a ellas, su rostro una mezcla de resolución y una profunda preocupación. Se arrodilló frente a ellas, poniendo una mano tranquilizadora en la espalda de Sofía. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño. Te lo prometo. Sofía lo miró con sus grandes ojos grises, aún llenos de lágrimas. ¿El abuelo está enfadado conmigo? La pregunta inocente fue una puñalada en el corazón de Mateo. No, mi vida. Por supuesto que no. Los mayores a veces decimos tonterías. Él no está enfadado contigo, ¿vale? Eres perfecta. Lucía miraba a Mateo por encima de la cabeza de la niña, sus ojos comunicando una tormenta de emociones, gratitud, amor, miedo. ¿Qué vamos a hacer, Mateo?, susurró. Él levantó la vista hacia ella, su mirada firme. Vamos a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Vamos a ser una familia. Abiertamente. Sin escondernos. Se puso de pie. Prepara una maleta para ti y para Sofía. Una pequeña, solo con lo esencial. Nos vamos de aquí. Esta noche. Lucía lo miró, confundida. ¿A dónde? No lo sé todavía. A un hotel, por ahora. Pero no podemos quedarnos. Esta casa ya no es segura. Mi padre sabe dónde estamos. E Isabela también. La mención de Isabela le recordó que esto no era solo un drama familiar, sino una conspiración. Se dio cuenta de la cruel eficacia del plan de Isabela. Ella no había querido confrontarlo, había querido destruirlo utilizando a su padre como arma. Y lo había logrado. Mientras Lucía subía con Sofía para hacer las maletas, calmándola con la promesa de una pequeña aventura nocturna, Mateo hizo una serie de llamadas rápidas y precisas.
La primera fue a su abogado personal, un hombre de confianza ajeno al conglomerado Vargas. Marcos, soy Mateo. Necesito que congeles todas mis cuentas personales y transfieras los fondos a un nuevo fideicomiso bajo un nombre que te enviaré. Anticipo que mi padre intentará bloquear mi acceso a todo. Actúa ahora. La segunda fue a su jefe de seguridad, un ex militar llamado Torres. Torres, necesito que 2 de tus mejores hombres, los más discretos, vigilen esta propiedad desde la distancia. Y quiero un coche limpio, sin rastreadores, esperando en la entrada de servicio en 30 minutos. Estamos en alerta máxima. Había pasado años aprendiendo a moverse en un mundo de tiburones. Ahora, por primera vez, usaba esas habilidades no para cerrar un trato, sino para proteger a su familia. Media hora más tarde, bajo el amparo de la oscuridad, Mateo, Lucía y Sofía salían por la puerta trasera, llevando solo 2 maletas. El fiel Armando los despidió con lágrimas en los ojos. Cuídense mucho, señor Mateo. Cuide de ellas. Tú también cuídate, Armando. Mi padre podría tomar represalias. Te haré llegar una suma de dinero considerable. Búscate un lugar seguro. Armando asintió. No se preocupe por mí. Vaya con Dios. Se subieron al coche anónimo que los esperaba y se perdieron en la noche. Para Sofía, era una aventura excitante. Para Lucía y Mateo, era una fuga. Se registraron en un hotel boutique en una parte de la ciudad donde nadie esperaría encontrarlos, usando uno de los alias que Mateo mantenía para emergencias. La habitación era lujosa, pero se sentía como una jaula dorada. Después de que Sofía se durmiera, agotada, en la enorme cama, Mateo y Lucía se quedaron en la pequeña sala de estar, mirando las luces de la ciudad que ahora parecía pertenecer a otro hombre. ¿De verdad lo has perdido todo?, preguntó Lucía en voz baja, su mano encontrando la de él. Perdí un título, una herencia y el favor de un hombre que nunca me vio como a un hijo, sino como a un sucesor, respondió él, apretando su mano. Pero te he ganado a ti y a Sofía. Si hacemos las cuentas, salgo ganando. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tengo miedo, Mateo. No por mí. Por ti y por ella. Tu padre es un hombre poderoso. Y vengativo. Lo sé. Pero yo también soy su hijo. Aprendí de él a ser implacable. Solo que ahora, mi motivación no es el dinero ni el poder. Es el amor. Y eso me hace más fuerte que él. Al día siguiente, la tormenta se desató. Un comunicado de prensa oficial de Industrias Vargas anunció que Mateo Vargas se retiraba de su puesto como CEO por razones personales e irreconciliables, y que Ricardo Vargas asumiría el cargo de forma interina. La noticia fue un terremoto en el mundo financiero. Las acciones de la compañía cayeron en picado. La prensa del corazón, olfateando la sangre, empezó a especular. El nombre de Isabela Montes estaba en todas partes, retratada como la prometida abandonada, la víctima. Mateo apagó el televisor con un gesto de disgusto. Están construyendo su narrativa. El hijo pródigo que pierde la cabeza por una aventura y abandona sus responsabilidades. Lucía lo abrazó por la espalda. No dejes que te afecte. Sabemos la verdad. Pero el mundo no, dijo él, girándose para mirarla. Y eso es lo que usarán contra nosotros. Sus predicciones fueron acertadas. En los días siguientes, la maquinaria de Ricardo entró en acción. Sus cuentas fueron efectivamente congeladas, sus tarjetas de crédito corporativas canceladas. Empezaron a surgir artículos anónimos en blogs de chismes, hablando de una cazafortunas que había seducido al joven heredero y de la existencia de una hija ilegítima. No daban nombres, pero las insinuaciones eran claras, diseñadas para pintar a Lucía como una villana y a Sofía como un peón. Mateo se vio obligado a mudarse del hotel a un apartamento más modesto que alquiló a través de su abogado, usando los fondos que había logrado salvar. Era un lugar agradable, limpio y moderno, pero a un universo de distancia de la opulencia a la que estaba acostumbrado. Por primera vez en su vida, tuvo que pensar en el coste de las cosas. La transición fue dura, pero también extrañamente liberadora.
Lejos de la presión y las expectativas, empezaron a construir una vida real. Mateo descubrió el placer de las cosas sencillas, llevar a Sofía al parque y empujarla en los columpios, abiertamente, sin miedo. Ir al supermercado con Lucía, discutiendo sobre qué cenar. Noches de películas en el sofá, con Sofía acurrucada entre los dos. Se convirtieron en una unidad familiar sólida, forjada en la adversidad. Lucía fue su roca. Nunca se quejó de la pérdida de lujos. Su alegría venía de ver a Mateo libre, de verlo ser el padre que siempre había querido ser. Su amor se hizo más profundo, más real, sin las sombras del secreto. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Un día, Lucía recibió una llamada de su madre. Estaba llorando. El hospital le había comunicado que su seguro, que hasta ahora cubría el costoso tratamiento experimental, había sido cancelado. Un error administrativo, le dijeron. Pero Lucía y Mateo sabían que no era un error. Era la mano de Ricardo Vargas, llegando a lo más profundo, atacando a la familia de Lucía para doblegarla. La desesperación se apoderó de Lucía. Es mi culpa, Mateo. Te traje a mi vida y ahora mi madre va a... No, la interrumpió él, sujetando su rostro entre sus manos. No es tu culpa. Es la suya. Y no voy a permitirlo. Ese ataque fue el catalizador que Mateo necesitaba. La defensa ya no era suficiente. Era hora de contraatacar. Pasó los siguientes días encerrado, trabajando sin descanso. Usó su brillante mente para los negocios, no para adquirir empresas, sino para crear una desde cero. Analizó el mercado y encontró un nicho en la tecnología verde, un sector que su padre siempre había despreciado por considerarlo débil. Reunió a un pequeño equipo de ingenieros y analistas talentosos que habían sido despedidos o infravalorados por las grandes corporaciones, incluida la suya. Los inspiró con su visión y su pasión, financiando el proyecto inicial con el resto de sus ahorros personales. Fue una apuesta enorme. Todo o nada. Mientras tanto, hubo un frente en la guerra que Mateo no había anticipado, su madre. Elena Vargas, la reina de hielo, había observado la purga de su hijo en silencio. Públicamente, apoyaba a su marido. Pero en privado, la crueldad de Ricardo la había perturbado. Amaba a su hijo a su manera fría y distante, y ver a Ricardo intentar destruir a la única persona que había hecho feliz a Mateo la hizo reevaluar sus lealtades. Elena poseía secretos propios, armas que había guardado durante décadas. Sabía de acuerdos comerciales poco éticos que Ricardo había hecho en el pasado para construir su imperio, pruebas que lo incriminarían no solo a él, sino a socios poderosos. Una noche, mientras Ricardo despotricaba sobre la caída de las acciones y la terquedad de Mateo, Elena lo interrumpió con una calma glacial. Has ido demasiado lejos, Ricardo. Él la miró, sorprendido. Estoy protegiendo nuestro legado, Elena. Deberías apoyarme. Llamas legado a un montón de dinero y un apellido, dijo ella. Yo lo llamo una jaula. Dejaste que tu orgullo destruyera tu relación con tu único hijo. Y peor aún, has atacado a inocentes. He oído lo de la madre de esa chica. ¿Y qué? Toda guerra tiene víctimas, espetó él. Pues ten cuidado, dijo Elena, sus ojos brillando con una advertencia fría. No sea que en esta guerra, la víctima más grande termine siendo tú. No dijo más, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Ricardo, por primera vez en años, sintió una punzada de inquietud al mirar a su esposa. Varios meses después, la nueva empresa de Mateo, Novatech, comenzó a generar ruido. Su primer prototipo, un sistema de purificación de agua de bajo coste y alta eficiencia, ganó un prestigioso premio de innovación. Los inversores empezaron a llamar. Lo que comenzó como una pequeña startup en un garaje alquilado, estaba en camino de convertirse en un gran éxito. Mateo trabajaba incansablemente, impulsado por el amor a su familia y un feroz deseo de demostrarle a su padre, y a sí mismo, que su valor no residía en el apellido Vargas, sino en su propia capacidad. Y tuvo éxito. Un año después del exilio, Novatech era una empresa floreciente y rentable.
Habían recuperado su estabilidad financiera y se habían mudado a una casa bonita y cómoda, no una mansión, sino un hogar lleno de risas y amor. Sofía era una niña feliz y segura de sí misma que iba a la escuela como cualquier otra. Y Lucía, cuyo tratamiento de su madre Mateo había podido pagar de su bolsillo, estaba a su lado, su socia no solo en el amor, sino en la vida. Fue entonces cuando Ricardo Vargas, enfrentando la presión de una junta directiva descontenta con su gestión anticuada y quizás sintiendo el peso de la silenciosa amenaza de su esposa, hizo un movimiento inesperado. Se presentó en la oficina de Novatech sin previo aviso. Se veía más viejo, más cansado. He venido a hablar, le dijo a Mateo. Se sentaron en la modesta sala de juntas. La empresa no va bien sin ti, admitió Ricardo, algo que le costó un esfuerzo visible. Tuve que vender acciones para cubrir pérdidas. Tu madre, ella cree que cometí un error. No cometiste un error, dijo Mateo con calma. Revelaste quién eres en realidad. Ricardo suspiró, una imagen de derrota. La niña. Sofía. Me gustaría conocerla. Mateo lo miró durante un largo rato. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza tranquila. Vio a un hombre viejo y solo, que se había dado cuenta demasiado tarde de que su imperio de cemento y cifras no podía darle el calor que una familia sí podía. Esa es una decisión que no me corresponde a mí solo. Lucía y, sobre todo, Sofía, tendrán que decidir si quieren conocer al hombre que intentó borrarlas de mi vida. Fue una respuesta que no ofrecía un perdón fácil, pero sí una pequeña puerta abierta. Una oportunidad. Esa noche, en casa, Mateo y Lucía hablaron sobre ello. Estaban sentados en el porche trasero, viendo a Sofía jugar en el jardín con un perrito que habían adoptado. Se está haciendo tarde, cariño, es hora de entrar, gritó Lucía. Se giró hacia Mateo. ¿Qué piensas? Pienso que el perdón es complicado, dijo él. Pero también pienso en Sofía. Se merece tener todos los abuelos que pueda, siempre y cuando la quieran de verdad. 2 años después, la escena era casi doméstica. Era el 7º cumpleaños de Sofía. La fiesta era en el jardín de su casa. Globos, risas de niños, un pastel enorme. Mateo y Lucía, ahora casados en una ceremonia íntima y hermosa, observaban la escena, cogidos de la mano. Lucía tenía una mano sobre su vientre, notablemente redondeado. Estaba embarazada de 6 meses. Iban a tener un niño. Sofía abrió sus regalos con entusiasmo. El último era una caja pequeña y elegante. La abrió y dentro había un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de estrella. La tarjeta decía, para mi brillante nieta. Con amor, abuelo Ricardo. Ricardo estaba allí, sentado en una silla un poco apartado del bullicio principal, hablando en voz baja con Elena. Su relación con Sofía era tentativa, cuidadosa, pero estaba creciendo. Había aprendido, a un alto costo, a amar sin condiciones. Isabela había desaparecido del mapa social después de que su complicidad en el escándalo saliera a la luz a través de filtraciones anónimas que, sospechaba Mateo, provenían de su propia madre. Su reputación quedó manchada y su intento de tomar el poder se desmoronó. Mateo se acercó a Lucía y la abrazó por detrás, sus manos descansando sobre las de ella en su vientre. El bebé se movió. Hola, pequeño, susurró Mateo. Miró el rostro radiante de su esposa, el de su hija corriendo felizmente por el césped, y la escena de su nueva vida, la que habían construido juntos desde las cenizas. Lo había perdido todo para ganarlo todo. Lo abandonó todo por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un heredero forjado en alianzas era el único legado que importaba. Pero cuando vio a Mateo renacer, feliz y amado con su nueva familia, el arrepentimiento y la soledad le enseñaron a Ricardo la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la lucha, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.